Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos a la charla del día de hoy. La charla acerca de tinnitus, ¿sí? Esta es pues básicamente una charla que nos han pedido em, debido a que estamos hablando de la enfermedad de Meniere. Y por esta razón, pues sabemos que el tinnitus es un síntoma supremamente importante. Entonces, la semana pasada hablamos un poco de las generalidades de esta enfermedad y pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de tinnitus. Denme un segundo. Esperamos que la doc se conecte. Regálenme un segundito, me voy a salir y ya, no, ya acá tenemos al lado. Bueno, vamos a esperar a que la doc nos responda. Acá tenemos a la doctora Andrea Schmidt. Bienvenida, doc. Hola, buenas tardes. Gracias, Yair, Buenas por la tardes. invitación. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Em, Básicamente, pues queríamos hablar un poco de, de lo que les estaba informando a ustedes, porque las estadísticas son muy altas de la enfermedad de Meniere. ¿M? Entonces, y así como son tan altas y tiende a ser una patología tan discapacitante, asimismo se ha presentado el tinnitus, teniendo en cuenta que el tinnitus pues no es 100% de la enfermedad de Meniere. ¿M? El tinnitus pues simplemente es un síntoma más que acompaña esta patología. Am, entonces, por eso, para hablar del tinnitus, pues tenemos de invitada a la experta que es la doctora Andrea Schmidt. Ella realmente pues se ha enfocado en esto, ha hecho varios estudios al respecto de tinnitus. Entonces ella nos puede contar un poquito más de todo lo que nosotros simplemente escuchamos, porque los del tinnitus, no sé doc, si me equivoco, hay muchos mitos. Entonces tenemos que el tinnitus, si tengo tinnitus tengo pérdida auditiva, si tengo tinnitus el problema está en mi oído. Muchas personas incluso me han preguntado que tienen tinnitus, entonces es enfermedad de Meniere. Entonces, no, no, bueno, o sea, con un solo síntoma, como es el tinnitus, no puedo diagnosticar enfermedad de Meniere. Tenemos que tener los tres síntomas de los que hablábamos la vez pasada, la semana pasada, que es pérdida auditiva, vértigo, vértigo hablando de la sensación rotatoria y el tinnitus. Bueno, entonces, bueno, doc, nos gustaría que nos contaras un poquito de qué es el tinnitus. Sí, básicamente, ¿qué es tinnitus? Ok, entonces empecemos por eso, por la definición de tinnitus, y yo creo que es bien importante por las causas de tinnitus y cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que se conocen que produce tinnitus. Eh, Ujú. entonces, el tinnitus pues es un sonido que es percibido por la persona, no es un sonido externo. Eh, Básicamente, esa es la definición. Tiene muchísimas causas, es un síntoma, no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de alguna afectación en el sistema auditivo. Digamos que inicia como síntoma
pero cuando el tinnitus se convierte en discapacitante y comienza a afectar los sistemas de atención y de estrés, puede convertirse en un síndrome, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de una cantidad de problemas que tiene la persona para asociados. desempeñarse adecuadamente, ¿cierto? Entonces, síntoma de cualquier afectación del sistema auditivo, que va desde el conducto auditivo externo hasta la corteza. O sea que un tapón de cerumen puede producir tinnitus. Al extraer el tapón de cerumen puede producir tinnitus. Cualquier problema en el oído medio, una otitis, una esclerosis, puede producir tinnitus. Cualquier problema en el oído interno, una presbiacusia, un trauma acústico puede producir tinnitus. Y de ahí en adelante todo, cualquier afectación en el nervio auditivo que vaya hasta la corteza puede producir tinnitus. O sea que es realmente el síndrome, el vértigo de Meniere, pues también puede producir tinnitus y es uno de sus síntomas. Entonces, el tinnitus puede estar presente y lo vemos en la consulta audiológica cuando los pacientes van, yo creo que el 80% de los pacientes se quejan que tienen tinnitus, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel neurofisiológico que hace que se produzca el tinnitus? Que yo creo que es lo más importante para que los pacientes lo tengan claro. Entonces, cuando el sistema auditivo, o digamos que el cerebro nuestro, tiene una plasticidad neuronal. Entonces, cuando hay ciertos daños, por ejemplo, cuando hay un ACV, un derrame cerebral, esa plasticidad se desencadena para que podamos volver a hablar, volver a caminar y volver a mover nuestros miembros afectados, ¿cierto? Igual cuando hay un daño auditivo, sea cual sea, se desencadenan unos mecanismos de plasticidad neuronal para buscar nuevamente un equilibrio en el sistema auditivo. Entonces, eso se llama un equilibrio homeostático. Homeostático quiere decir equilibrio. Entonces, cuando hay un daño auditivo, generalmente hay una disminución del input de los sonidos hacia el sistema auditivo, ¿cierto? Podemos poner como ejemplo un simple tapón de cerumen o el trauma acústico en donde hay daño de unas células. Es que no sé si podamos ver unas imágenes acá. Si yo volteo la cámara, ¿será que Si quieres, ver unas a ver, imágenes? intentémoslo. Ahí lo Sí, puedes ver. sí, señora. Bueno, entonces, ahorita vamos a utilizarla. Un segundito. Entonces, cuando hay una ausencia de input, el sistema auditivo busca encontrar otra vez un equilibrio entre lo que le entra, hagan de cuenta que es como un radio, ¿cierto? Y aumenta las ganancias internas para compensar lo que no está recibiendo exteriormente. Entonces hay una cierta hiperactividad. Entonces voy a mostrarles lo que yo les explico a los pacientes para que lo tengamos bien clarito. Entonces, vamos a ver acá. Un segundito. Tranquila. Okay. Y aquí ven mi cursor también. Perfectísimo. Creo que ahí estamos. Ajá. Sí, señora. Entonces Está vamos a perfecto. ver cómo funciona un poco este sistema auditivo para los que no sean audiólogos, sino pacientes. Esta es la oreja, el conducto auditivo externo. Aquí llegamos al tímpano. Entramos al oído medio, que es como una caja de resonancia, una caja de aire. Tiene estos tres huesecitos que son los más pequeños del cuerpo humano, son tan grandes como la punta de un esfero. Entramos aquí a este oído interno que tiene forma de caracol.
Es una estructura ósea que es coca por dentro tiene lo que se llama el líquido endolinfático. Tenemos aquí estos 3 canales semicirculares en donde están los receptores que nos ayudan a manejar el equilibrio. Me imagino que la semana pasada hablaron de esto con el doctor sobre el síndrome de Meniere. Sí, señora. Y tenemos aquí nuestra cóclea en donde están los receptores del sonido, y de aquí sale el nervio auditivo y el nervio vestibular. Entonces hagamos de cuenta que hemos estirado esta cóclea para ver cómo funciona ese líquido. El sonido golpea contra el tímpano, hace que se muevan estos 3 huesecitos, este último golpea contra la cóclea y hace que se mueva este líquido endolinfático. Y aquí tenemos en la cóclea una membrana que se llama la membrana basilar. Sobre esta membrana están nuestras células receptoras del sonido, que al moverse hacia arriba y hacia abajo, se produce un intercambio entre el sodio y el potasio y se produce un impulso nervioso. Es decir, que el sonido, que aquí es una fuerza mecánica, aquí se convierte en descargas eléctricas. Y por descargas eléctricas se transmite por el nervio hasta la corteza. Esta cóclea tiene también lo que llamamos una organización tonotópica. Es decir, que los sonidos más agudos se perciben al inicio y a medida que vamos subiendo por la espiral, percibimos las frecuencias medias hasta las más graves. El oído humano puede escuchar desde los 20.000 hercios hasta los 20 hercios. Y aquí vemos una cóclea real, ¿cierto? Podemos observar que se ven una cantidad de células de pelitos, células ciliadas precisamente porque se parecen a unos pelitos, y que está cubriendo toda la cóclea. Y aquí vemos un acercamiento de estas células. Tenemos aquí una fila que llamamos las internas y 3 filitas acá que llamamos las externas, que están todas bien organizadas, bien paraditas. Y vemos que esta persona está escuchando perfecto. Tenemos un audiograma. Todas las frecuencias están por encima de los 20 decibeles, o digamos que por debajo, entre los 0 y los 20 decibeles, lo que se considera una audición normal. Aquí abajo vemos una cóclea en donde vemos ausencia de estos pelitos, de estas células ciliadas, porque esta persona ha tenido un daño auditivo, ya sea por medicamentos, por un trauma acústico o simplemente por la edad. Hay una disminución auditiva, se ve un daño aquí de estos pelitos, de estas células ciliadas, y cuando las buscamos acá vemos que están todas desorganizadas, algunas están ausentes, despelucadas. Y al mirar el audiograma vemos que hay una pérdida de leve a profunda en estas frecuencias que llamamos las agudas. Recordemos que al inicio de la cóclea es donde se perciben las frecuencias agudas, ¿cierto? Ahora, de aquí en adelante, aquí tenemos otra vez nuestras células. Doc, perdóname un segundo. Es que nos hicieron una pregunta respecto a la diapositiva anterior. Sí. Entonces, nos dicen que hay un paciente que tiene una audición normal, o sea, como el audiograma que muestras ahí, pero que tiene tinnitus. Y pues realmente ningún doctor le ha dado alguna respuesta de por qué puede tener tinnitus con una audición. Recuérdame por favor después y la respondemos. Vamos a terminar este mecanismo neurofisiológico y vemos por qué con audiciones normales puede haber tinnitus, que es una pregunta bien importante. Perfecto. Entonces, de cada uno de estos pelitos de las células del oído salen 10 fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas forman el nervio auditivo y suben por acá por el tallo cerebral hasta llegar a la corteza auditiva.
¿cierto? Yo creo que ahí está claro. Es bien importante entender cómo funciona el sistema auditivo. Ahora, estas fibras nerviosas que estamos viendo acá no son pasivas. Recuerden que tienen una función homeostática, o sea, van a buscar un equilibrio. Y cuando hay unas células inexistentes o dañadas o deterioradas, las fibras nerviosas que le corresponden a estas células van a aumentar sus descargas eléctricas, tratando de compensar esta falta de información. Y ese aumento de descargas eléctricas es lo que generalmente sentimos como el tinnitus. O sea que el tinnitus termina siendo una función, entre comillas, normal de compensación del sistema auditivo. Normal, incómoda, muy aburridora, porque los que tenemos tinnitus es bien aburridor, pero es una función de compensación normal del sistema auditivo. Está hecho para eso, para compensar cuando hay un daño. Creo que hasta ahí queda claro para todos. No sé si hay alguna pregunta que puedan hacer. Yo aquí no las veo las preguntas. Ok. No, básicamente solo nos han respondido, nos han preguntado eso. Ok. Bueno, entonces ahora vamos, digamos que esto es fácil, hay un daño auditivo, el sistema auditivo comienza a hacer un proceso de compensación para, digamos que arreglar internamente ese daño auditivo. Entonces ahora el problema es cuando las células ciliadas, cuando la audición está normal, ¿cierto? Entonces Ujú. hay dos procesos ahí. Uno, hablamos de una pérdida auditiva oculta y el segundo son unos cambios de la percepción de intensidad. Entonces vamos a ver el primero. El audiograma, que vemos acá otra vez, el audiograma es el resultado de una audiometría, que es una prueba subjetiva. El audiograma no es la seguridad de que el sistema auditivo está intacto y de que nuestras células ciliadas estén perfectas, ¿cierto? Podemos tener un audiograma normal, entre comillas, pero realmente sí podemos tener un daño, no precisamente en las células, sino en las vesículas sinápticas de las células de las células que tenemos acá, espérense. Las vesículas sinápticas de estas células ciliadas con las fibras nerviosas que salen de ellas. Y cuando hay un daño en una inflamación en estas vesículas sinápticas, se comienza a producir un daño auditivo que no va a ser aparente en la audiometría, porque las células quedan intactas. Pero esta persona puede tener como síntoma tinnitus y sobre todo dificultad para escuchar en ambientes ruidosos. Entonces, la audiometría normal no quiere decir que el sistema auditivo esté intacto y esté perfecto, sino que sí puede haber un daño auditivo, sobre todo a nivel de estas vesículas sinápticas, y estas inflamaciones se producen sobre todo cuando ha habido exposición a ruido. Ahora, el segundo, voy a ver si puedo buscar aquí una diapositiva, un segundito, de otra presentación. Voy a mostrarles en este estudio que habla precisamente sobre el tinnitus en una audición normal, entre comillas. Vemos acá, no sé si alcancen a verlo, lo voy a acercar un poco. Sí.
Estas son nuestras células del oído y aquí hay unas vesículas sinápticas. Acá están todas presentes y después de haber estado expuesto a un ruido no muy fuerte, pero sí exposición a ruido, vemos que las células siguen normales, pero las vesículas sinápticas han disminuido, ¿cierto? Y tenemos aquí que esto produce un deterioro gradual de las fibras nerviosas que han perdido su conexión con las células ciliadas. Entonces, esto son los núcleos 2 semanas después de la exposición y el daño se sigue produciendo hasta 64 semanas. Vemos esos puntos blancos que ya hay un daño en el ganglio, en las células. Entonces, no solamente se produce el daño inmediato, sino que el daño continúa así no haya exposición a ruido. Pero las células ciliadas van a estar normal y la audición en el audiograma va a aparecer como si estuviera normal. Y tenemos el otro caso, les hablaba de dos casos, ¿cierto? Este es audición, una pérdida auditiva oculta, y el otro son los cambios de percepción en la audición. Y ya voy para allá. Entonces tenemos acá, como el sistema auditivo tiene esta función homeostática de búsqueda del equilibrio, se hizo un estudio colocándole a un grupo de personas con audición normal unos protectores auditivos durante 15 días y al otro grupo unos generadores de ruido BTE, o sea, de los que van detrás de la oreja como unos audífonos durante 15 días, durante 24 horas. Entonces, este es el grupo a quienes le colocaron protectores auditivos y este es el grupo, este es el grupo a quienes le colocaron generadores de ruido y este es el grupo a quienes le colocaron protectores auditivos. Y esta es la escala de percepción subjetiva de la intensidad del sonido. O sea, aquí no estamos hablando de decibeles, sino cuánto necesita para escuchar un sonido suave, moderado y muy fuerte e incómodo, ¿cierto? Y esta es la escala de decibeles. Entonces vemos que al cabo de los 15 días, los pacientes con generadores de ruido, los que están acá, necesitaron más sonido para sentir un ruido como incómodo. Mientras que aquellos con protectores auditivos necesitaron menos sonido, menos intensidad para percibir un sonido como incómodo. Y esto se acompaña con otro estudio que hicieron hace muchos años, esto fue en 1949 creo, en donde colocaron a varios estudiantes de medicina con audición normal en unas cámaras sonoamortiguadas, que es en donde hacemos las audiometrías, y les pidieron que cada vez que escucharon un pito, oprimieran un botón. El 98% de esos muchachos oprimieron el botón, así no les hayan pasado ningún estímulo. Es decir, que cuando estamos en una cámara sonoamortiguada y en silencio total, podemos escuchar cierto sonido que se asemeja a lo que los pacientes refieren tinnitus, aunque no tengamos ningún tipo de patología. Entonces, cuando cambiamos la percepción del sonido, como les acabo de mostrar en el estudio anterior, y esto se ve mucho en los pacientes con tapones de cerumen, que han tenido disminución del input y su percepción subjetiva de la intensidad del sonido cambia cuando le quitan el tapón de cerumen y de pronto pueden oír mucho, incluyendo su sonido propio de su sistema auditivo,
¿cierto? Entonces, ese tipo de tinnitus, por supuesto, se va a normalizar, va a pasar, no es grave, no es algo que se normaliza a los 4 o 5 días, ya está otra vez con una percepción, digamos que normal del sonido y normalmente el tinnitus también debe desaparecer, ¿cierto? Entonces, son los dos casos en que podemos tener una audición normal y se puede presentar el tinnitus. Ok, perfecto. Doc, nos preguntan que si hay algún medicamento o cirugía que pueda solucionar el tinnitus. Bueno, esa es la pregunta del millón, porque Eh, ojalá hubiera un medicamento que nos quitara el tinnitus, sería lo más maravilloso del mundo, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado el medicamento preciso que nos quite el tinnitus, ¿cierto? Hay Ujú. muchísima investigación, ya se conocen estos mecanismos neurofisiológicos, han hecho muchísimos estudios en ratones, en gatos, en chinchillas, quienes tienen sistemas auditivos semejantes a los humanos de alguna manera. Eh, pero no se ha encontrado el medicamento preciso. Con las cirugías depende de la causa del tinnitus. Entonces existen, digamos que afectaciones en el nervio auditivo como el neurinoma, que produce tinnitus como síntoma también. Si ese neurinoma es de cirugía, puede desaparecer el tinnitus. O sea, ahí sí depende de cuál es el problema auditivo. Si hay un problema en el oído medio y hay una cirugía, puede quitar el tinnitus, pero depende cuál es el daño auditivo que existe y si ese daño auditivo puede ser de cirugía o no. Entonces, si Ujú. es de cirugía, pues puede quitar el tinnitus. Claro, era como lo que nos explicabas ahorita del tapón de cerumen. Entonces, se hace la extracción, que con tinnitus, pero con los días me va a pasar. Exactamente, Ujú. exactamente, ¿cierto? Entonces, depende de cuál es la causa, ¿cierto? Recordemos que el tinnitus, pues, es el síntoma. Ajá, exacto. Sí. Igual que el vértigo, depende de la causa para poderle dar un tratamiento. Exactamente, y más Mm, vértigo que tiene tantas causas, ya sea auditivas o centrales, ¿cierto? Periféricas o exacto. centrales, o sea que dependiendo de la causa se hace el tratamiento. Ujú. Nos preguntan también que por qué en hipertensión arterial se presenta tinnitus. Se ve muy asociado muchas veces la hipertensión con el tinnitus. Eh, tiene que haber de base un daño auditivo, ¿cierto? O sea, ya sea leve. Ujú. Recordemos también que la audición, voy a irme a una diapositiva anterior. Recordemos que el oído humano escucha hasta los 20.000, desde los 20.000 hercios hasta los 20. Y una audiometría eh, convencional va a evaluar el oído desde los 250 hasta los 8.000 hercios. O sea que este pedacito de la cóclea inicial, que va desde los 8.000 hasta los 20.000, casi nunca lo evaluamos a menos que hagamos una audiometría de alta frecuencia, pero aquí puede haber unos daños que son muy frecuentes, sobre todo en la presbiacusia con la edad, y cuando a esto se le suma una hipertensión que puede hacer presiones sobre este líquido endolinfático, puede hacer que el tinnitus se sienta más. Y generalmente cuando la tensión está alta en los pacientes hipertensos que están tomando medicación, la primera forma de saber que el medicamento no les está funcionando bien o necesitan más o algo es que el tinnitus se les aumenta, ¿cierto? Pero puede Ujú. ser por los cambios de presión en el líquido endolinfático, o sea, el líquido que está acá adentro, en la cóclea. Ujú. Ok. Em, Nos preguntan también por qué la ansiedad o el estrés hace que las células auditivas mueran y produzcan el tinnitus. Sí, eso es bien importante. Voy a mostrarles acá. Tiene muchísima, muchísima relación la ansiedad y el estrés con el tinnitus.
Voy a buscarles acá. Ese sistema a nivel de la corteza, a nivel de nuestro cerebro, ningún sistema funciona aislado, ¿cierto? El sistema auditivo se relaciona con muchísimos sistemas. Uno de ellos es el estrés. Entonces, el estrés está manejado básicamente por un sistema que es el sistema límbico, que cuando estamos estresados hay un aumento en la liberación de unas hormonas que están relacionadas con el estrés, sobre todo el cortisol, y esto hace que el tinnitus se desencadene o se empeore. Entonces vemos acá, en azul está todo nuestro sistema auditivo, desde la cóclea, por el tallo cerebral, el colículo inferior, el ganglio geniculado medial y la corteza cerebral. Y en verde vemos todo este eje hipotálamo pituitario adrenal, que es el eje que maneja el estrés. Entonces vemos aquí como estructura la amígdala, el hipocampo, y vemos que la amígdala se comunica con el ganglio geniculado medial, el colículo inferior, que es todo lo que está relacionado con la vía auditiva, con la corteza auditiva, y se están comunicando constantemente. Y luego tenemos que de la amígdala va directamente a la cóclea y afecta por esa liberación exagerada de cortisol las células ciliadas. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso, porque tenemos un daño auditivo, una presbiacusia o un trauma acústico, eso nos estresa, se libera mucho cortisol, ese cortisol vuelve al oído y sí afecta a las células ciliadas, o sea, va a haber más daño auditivo. Entonces, es bien importante controlar ese estrés para no seguir ese círculo vicioso y no estemos produciendo más daño auditivo del que ya tenemos. Ujú. Bueno, nos dicen, hola, buenas tardes, yo tengo tinnitus y no hay pérdida auditiva y cuando salgo y escucho ruido, aumenta el tinnitus. Sí, o sea, ahí podemos estar hablando de la pérdida auditiva oculta, ¿cierto? O sea, Ajá. Sí, tenemos señor. nuestro audiograma perfectamente bien. Entonces, recordemos esa función de la vía auditiva, de las fibras nerviosas, de compensar y de aumentar esas descargas eléctricas, ¿cierto? Así el daño auditivo no esté oculto, digamos. Entonces, cuando viene un sonido externo, cuando viene un sonido, o sea, cuando estamos en silencio, esa vía auditiva tiene esas descargas eléctricas exageradas, ¿cierto? Y eso es lo que Ujú. escuchamos como tinnitus. Pero cuando viene un sonido externo, reaccionan también las fibras nerviosas de manera exagerada y hay demasiadas descargas eléctricas, que es lo que llamamos hiperacusia. Y eso puede empeorar el tinnitus y hace que nos molesten muchísimo los sonidos externos, ¿cierto? Entonces, es el mismo mecanismo. El tinnitus es cuando estamos en silencio, aumento de las descargas eléctricas en las fibras nerviosas de la vía auditiva, y la hiperacusia o esta molestia con los sonidos es cuando viene un sonido externo, hay una reacción exagerada. El ejemplo que podemos hacer es cuando estamos en un cuarto oscuro y salimos a la luz del sol, ¿qué pasa con nuestros ojos? Ay, Estamos destrozos. encandelillados y no podemos ver bien. Entonces, y cuando estamos en un cuarto iluminado y salimos a la luz del sol, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, es bien importante para los pacientes que les molesten los ruidos externos que no utilicen protectores auditivos, porque eso va a aumentar la molestia, ¿cierto? Debemos mantener siempre ese oído con sonido suaves y agradables para que cuando venga un sonido más fuerte no reaccione de manera exagerada, sino que, como el ejemplo de la luz, esté ya acostumbrado al sonido
y no le molesta el que viene más fuerte. Ok, súper. Nos preguntan que si tinitos y acúfenos es lo mismo. Es lo mismo, es la misma palabra, es en español o en inglés, sí, pero es Ujú, exactamente lo mismo, sí. ok. Dicen, tengo tinnitus y asumo que fue a partir de episodios de ansiedad y estrés en los cuales tenía mucho adormecimiento en la cara y extremidades. ¿Será que el tinnitus y la ansiedad está relacionada? Ya nos explicaste. Sí, completa Eh, relación. ajá, sí, señora. Dice, hola, yo tengo tinnitus por alta exposición, por alta exposición al ruido. Soy Sí. músico. Porque aumenta el ruido en mi oído derecho cuando hay más exposiciones a ruido, aunque no sean muy altos. ¿Aumenta el ruido en el oído derecho por la exposición al ruido? Sí. Sí, o sea, ya tiene un daño auditivo, ¿cierto? Así no sea muy aparente. Y a estar expuesto en ruidos hace que se pueda aumentar el tinnitus. O sea, el mecanismo es lo mismo. Exposición a ruido va a hacer aumentar las descargas eléctricas y va a sentir ese tinnitus más fuerte. En algunos pacientes, otros pacientes están expuestos a ruidos y no les aumenta el tinnitus, lo sienten Ujú. muchísimo más cuando están en silencio. Entonces, es difícil en cada caso saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el mecanismo fisiológico que está predominando, pero generalmente son aumentos de descargas eléctricas en todos. Ok. Dice, si la audiometría es subjetiva y no garantiza que no haya pérdida auditiva, ¿qué estudio podría hacerse para saber si hay daño en alguna parte? Pues tenemos un examen más objetivo que es una electrococleografía. No, son unas autoemisiones acústicas que van a ver exactamente esas células ciliadas si están bien o están deterioradas, ¿cierto? Y de hecho, cuando hacemos el diagnóstico o la evaluación del tinnitus, podemos hablar de eso. Tenemos, digamos que siempre tenemos que ver dos ejes en la evaluación. Uno es la parte auditiva, cómo está mi sistema auditivo, y el segundo es el grado de discapacidad que se produce por el tinnitus. Ujú, Entonces, en ese primer eje, la parte auditiva, debemos hacer una audiometría, una logoaudiometría, una impedanciometría. En lo posible, si tenemos un buen audiómetro, podemos hacer una audiometría de alta frecuencia para ver qué está pasando en esas frecuencias entre los 8.000 y los 20.000 hercios. Y idealmente también unas autoemisiones acústicas, que es un examen objetivo que va a ver cómo están respondiendo mis células ciliadas, ¿cierto? Digamos que la parte auditiva, esa es la batería que se la debería hacer. batería de evaluación. Y para ver el grado de discapacidad, pues solamente tenemos cuestionarios y existen varios. Eh, el más utilizado es el THI, que es el Ujú, inventario de discapacidad del tinnitus, y también tenemos una escala visual análoga que es el EVA, que nos permite ver cuál es el grado de discapacidad o qué tanta molestia tiene ese paciente con el tinnitus. ujú. Ok, gracias, doc. Nos dicen, bueno, acá hay un paciente que está concluyendo. Dice, eso quiere decir que no es recomendable el uso de protectores auditivos porque tu audición se hace más sensible. Correcto, eso es. O sea, el protector auditivo solamente se debe utilizar cuando estamos expuestos a ruidos de alta intensidad. Pero salir a la calle con protectores auditivos, no. Estar dentro de la casa con protectores auditivos, no. Porque sí va a Ujú, ser la audición más sensible y cada vez va a ser más la molestia con los sonidos externos. Quien tiene hiperacusia debe estar siempre, siempre, siempre acompañados de sonidos suaves y agradables. Y siempre digo también en la noche. O sea, puede poner música suave o tener un generador de ruido externo suave con sonidos del mar, cualquier cosa, menos el silencio. ok. Para ir desensibilizando la vía auditiva, que es el objetivo. Ujú. Nos preguntan, ¿por qué si el tinnitus afecta a un oído, en momentos que se altera, se siente como si estuviera en los dos oídos?
Es cierto, se siente como un aura, como si estuviera por toda la cabeza, ¿cierto? Y hay veces no se ubica bien si es en un sonido o en el otro. Recordemos también que la vía auditiva se cruza, pasa lo de un oído, va hacia el otro y tenemos ese cruce de información de los dos oídos a nivel de la vía auditiva. Entonces puede ser que esa información nos llegue al otro oído, pero es del oído que tiene el tinnitus, ¿cierto? Entonces se Ujú. percibe un poquito menos o se percibe como en la cabeza o se percibe como un aura, ¿cierto? Pero o sea, es digamos que completamente normal, entre comillas, de que percibamos así el tinnitus. Muy pocas veces es así preciso en el oído. Ok. Nos preguntan, ¿puede haber tinnitus que no sea de relación con el sistema auditivo? En algún momento en algún punto tiene que tener relación con el sistema auditivo porque se produce en el sistema auditivo, ¿cierto? Ujú. Entonces, en algún punto tiene que tener relación con ese sistema auditivo. Sí. Es posible que haya tal vez una causa o una patología que esté de fondo, pero pues realmente luego lo que dice la doc llega a afectar el sistema auditivo y ahí es donde se produce el tinnitus, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, sí, si yo tengo diabetes o problemas de azúcar y finalmente se me están afectando mis células ciliadas, ahí tengo tinnitus, ¿cierto? Eso. Entonces, Ujú. finalmente la causa debe estar en nuestro sistema auditivo. Dicen, las terapias con generadores de ruidos se pueden curar el tinnitus. Esa es buena pregunta, la cura del tinnitus, ¿cierto? Entonces, hasta el momento no se ha encontrado la cura que quite el tinnitus. Eh, Ujú. Han hecho muchas investigaciones, están investigando en pájaros para regenerar o reemplazar las células ciliadas del oído. En pájaros lo han logrado, en el humano todavía no. Y seguramente en algún momento sí van a encontrar la cura del tinnitus, ¿cierto? Pero actualmente no. Entonces, el tratamiento, ¿a qué se dirige? Se dirige es a lograr manejar esas reacciones que tenemos hacia el tinnitus. Eh, Se utiliza mucho la TRT o la terapia de reentrenamiento del tinnitus, que es la que utiliza los generadores de ruido. El objetivo de esa terapia es lograr la habituación al tinnitus, es decir, lograr que nuestro cerebro lo deje escuchar conscientemente. Nosotros estamos habituados a muchísimos sonidos. Nuestro cerebro no puede prestarle atención a todas las señales auditivas del medio ambiente. Entonces, las señales auditivas que son repetitivas y que no son importantes, con esas dos condiciones, las bloqueamos y no las percibimos conscientemente. Por ejemplo, nadie o muy pocas personas van a la cocina y están pendientes del sonido de la nevera, porque el sonido de la nevera está siempre ahí, ¿cierto? Y no es importante. Entonces tiene esas dos condiciones para habituarnos a ese sonido. En nuestras casas estamos habituados a los sonidos de la noche, ¿cierto? Cuando vamos, por ejemplo, a otro sitio, vamos de visita a otra casa y dormimos en otro sitio, muchas veces esa primera noche no dormimos bien porque estamos conscientes y pendientes de todos los sonidos externos. Pero después de pasar 3 o 4 noches, ya no los escuchamos porque no son importantes y son repetitivos. Las personas que viven cerca de los aeropuertos dejan de escuchar conscientemente los aviones porque, pues, están ahí siempre y no es importante, ¿cierto? Entonces, queremos lograr que el tinnitus, que está siempre ahí, no sea importante para la persona que lo sufre, para que nos podamos habituar y no estar conscientes del tinnitus, sino estar funcionando normal. ¿Ok? Entonces, para Ujú. lograr esa habituación, debemos hacer dos cosas. Una de ellas es la consejería, que es más o menos explicarle al paciente cuál es el daño de su sistema auditivo y por qué se produce el tinnitus.
y la relación que tiene con la tensión, con el estrés, y cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que lo producen, que es un poco lo que vimos acá. Y nos podemos ayudar con los generadores de ruido. ¿Qué es lo que hace ese generador de ruido cuando lo colocamos? Es disminuir la intensidad de la percepción del tinnitus, ¿cierto? Porque hay otro sonido. Entonces, es como cuando tenemos una vela en un cuarto oscuro. Si el cuarto está oscuro, lo primero que vemos cuando entramos al cuarto es la vela prendida, ¿cierto? Pero si Ujú. prendemos la luz, pues la vela sigue ahí, pero no resalta tanto porque hemos disminuido el contraste. Entonces los generadores de ruido hacen lo mismo. El tinnitus está ahí solito, pero si ponemos más sonido, pues vamos a disminuir el contraste con el tinnitus y va a ser más agradable para algunas personas esa percepción, ¿cierto? Entonces, al disminuir el contraste del tinnitus, pues va a ser más fácil habituarnos. No a todos los pacientes les gusta. Tiene una de las condiciones para que funcione ese generador de ruido y ayude a la habituación es que el paciente se sienta muy agradable, relajado y tranquilo. Porque si al paciente le molesta, pues vamos a generar más estrés, más ansiedad, más tinnitus. Entonces, Ok. en lo que ayuda no es en quitar el tinnitus, sino en disminuir la percepción del tinnitus para que así nos podamos habituar a él. Ya. Entiendo que muchas personas y pues de hecho muchos profesionales también están en investigaciones y están buscando a como dé lugar una solución para esto Uh por -huh. lo incómodo que es. Pero pienso que es importante porque he visto comentarios, bueno, de un medicamento que es el Loto 313, de medicina china y demás. Es supremamente importante que lo que ustedes decidan hacer esté 100% comprobado. Correcto. Justamente ahorita con el tema de la pandemia, pues hemos visto que han probado de todo, hasta el consumo de Clorox, pues porque me lo dijeron. Entonces, no, o sea, entendemos que es algo bastante incómodo, pero tenemos que intentar acostumbrarnos y hacernos amigos de ese pitico, de ese sonido, de ese ruido, mientras que se busca la solución. Así. No sé, Doc, del Otto 313, ¿tú qué has escuchado? No he escuchado nada de ese medicamento. Sé de los medicamentos que venden mucho en Estados Unidos, que los venden como suplementos alimenticios, que no tienen control de la FDA y que prometen terminar con el tinnitus. Entonces, hay médicos que se han dado la tarea de ver cuáles son los componentes de esos medicamentos. Tienen hasta 40 componentes, entre ellos muchos ototóxicos. O sea que al Mm. tomarlos lo que estamos haciendo es destruyendo más el sistema auditivo y las células del oído. Entonces, de verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Yo, pues, lo que no sea digamos, con un respaldo científico de estudios científicos serios y en revistas serias, no lo tomaría, no lo aconsejaría. Si realmente existe esa cura, pues ya lo sabremos por estudios científicos, ¿cierto? Ujú. Pero esos suplementos estoy muy en contra porque lo único que acaban es con el bolsillo y con el oído. Sí, es verdad. Bueno, nos hacen una pregunta. Por cuestiones de tiempo, no podemos terminar de responder el 100% de las preguntas, pero pues vamos a intentar el mayor número Claro, que podamos en 9 minutos. claro que sí. Entonces, em, dicen, al llevar un año con tinnitus, me dio una ACV. ¿Tiene alguna relación? No sabría decirlo, ¿cierto? Porque no sé cuál es la causa de ese tinnitus y no sé cuál es la causa del ACV, ¿cierto? Pero Ajá. podrían ser dos cosas completamente diferentes, pero pues habría que ver qué estudios le han hecho, si le han hecho una resonancia magnética, si ese tinnitus ya se debió a otro ACV pequeño
digamos que en las arterias y las venas que van al oído, que son muy sensibles. Entonces, si ya haya un ACV pequeño, puede ser que tenga, o sea, pero no es mi competencia decirlo, ¿cierto? Sino que tiene Ujú, que ser el médico o el neurólogo que vea cuáles son las dos causas. de acuerdo. Sí. Nos preguntaban que qué diferencia hay entre un tinnitus de pito y uno de cascada. Ninguna. Entonces, hay muchas descripciones de tinnitus, ¿cierto? Unos pacientes lo describen como un pito, otros como cascada. Para unos puede ser solamente un pito. Si hay un daño auditivo en Menier, generalmente suena como un río, como una cascada, porque hay Ujú. más daño auditivo y es más en las frecuencias graves. Vale. Pero digamos que el mecanismo neurofisiológico y las causas es la misma, o sea, es el daño auditivo. Sí. Ok. Nos dicen que muchísimas gracias, que valemos oro. Dice, tengo tinnitus crónico y suelo mitigar la tensión que me provoca los ruidos urbanos externos. ¿Usar auriculares agravan el tinnitus con el tiempo? Usar auriculares como protector auditivo Yo pienso que es más o, recreativos, como música. con música y eso. La condición es que se utilicen a muy bajo volumen, ¿cierto? Porque si los utilizamos a alto volumen, pues vamos a producir trauma acústico, daño auditivo, más tinnitus. Pero a muy bajo volumen, pues puede ser la forma de distraer el tinnitus y de enmascararlo. Ujú. Y nos dicen que si no existe ninguna forma de dejar de percibir el tinnitus. Ay, ojalá tuviera esa respuesta, ¿cierto? Lo mejor es, lo mejor es no prestarle atención porque mientras más atención le prestemos al tinnitus, más estrés nos va a producir. Entonces, no prestarle atención para lograr la habituación. Entonces, muchas veces cuando empieza el tinnitus, pues estamos todo el día pendientes de ese tinnitus, pero si estamos en las actividades, si estamos muy concentrados en algo, lo olvidamos, ¿cierto? Y de eso se trata, tratar de olvidarlo lo más que podamos, no prestarle atención al tinnitus, porque no vale la pena, ¿cierto? Ujú, Entender que es una función, entre comillas, normal del sistema auditivo, es una función de compensación y no vale la pena realmente estar pendiente del tinnitus, es una pérdida de tiempo. Hacer nuestras actividades, enfocar nuestra atención en lo importante y no en lo que no es importante como el tinnitus, ujú. Sí, ¿cierto? realmente es supremamente importante esa habituación, ¿no? Es, Alguna vez estaba haciendo un ejercicio de meditación y entonces me ponían a hacer conciencia de la respiración. sí, Posterior a ello tenía que caminar, ver cómo colocaba la palma de los pies, la planta de los pies y pensar también en la respiración. Es algo que comúnmente nosotros no pensamos, o sea, yo no pienso en cómo respiro y cómo camino. sí, Eh, y, y cuando tenía que hacer esa conciencia, sentía que si respiraba no podía caminar, ¿sí? ajá, Entonces, hay cosas que se ponen tan automáticas que necesitamos que ustedes puedan colocar el tinnitus de esa forma, automático. O sea, ya sabemos que lo tenemos ahí, se tiene que convertir en nuestro mejor amigo y ya que luego lo ignoramos y ya. exacto, exacto. Yo a los pacientes les pongo el ejemplo cuando tenemos gafas puestas y las gafas tienen un rayón, ¿cierto? Al principio nos fijamos es en el rayón, ¿cierto? Y nos molesta. Pero después de un Ujú, rato ya dejamos de ver el rayón, aunque siga ahí, pero dejamos de verlo porque nos vamos a enfocar nuestra visión en lo importante. Y es lo ujú, mismo del tinnitus, o sea, yo puedo escoger, yo sí tengo la voluntad de decir, voy a escuchar mi tinnitus o voy a enfocar mi atención en los sonidos importantes, ¿cierto? Entonces, no podemos pegarnos, obsesionarnos con ese sonido. Entendamos que es normal, que no nos está, no es dañino para nuestra salud, ¿cierto? No es ujú. dañino y
que es un sonido aburrido y permanente y que no le tenemos que prestar atención todo el tiempo. O sea, habituémonos a ese sonido y hagamos todas nuestras actividades como siempre. Tenía un paciente que me dijo, a mí me gustaría ir de vacaciones, pero no puedo porque mientras tenga el tinnitus no puedo hacer nada. Todo lo contrario, tenemos que hacer todo lo que siempre hacemos con el tinnitus, todo el tiempo, porque si no el tinnitus nos va a ganar a nosotros. O sea, nosotros tenemos Ujú. tinnitus, no el tinnitus nos tiene a nosotros. Es verdad, así es. Sí, es supremamente importante lo que acabas de decir, y es que no, o sea, no es algo grave realmente, ¿sí? El Ujú. tinnitus no es una enfermedad que nos va a matar si nosotros si nosotros no se lo permitimos, ¿sí? Exacto. Entonces, no vamos a morir por el tinnitus, en No, realidad. Entonces, solamente acostumbrémonos a él y ya, esa es la invitación exacto. que El tinnitus les dejamos. en sí, para complementar lo que tú dices, el tinnitus en sí no produce pérdida auditiva, que es el temor de muchas pacientes, ¿cierto? Pero Ajá, el sí. tinnitus es la consecuencia de un daño auditivo, no es lo que produce el daño auditivo. Ujú, sí. ¿Cierto? En el caso de las personas que tienen Meniere, la Sí, hipoacusia es otro tema que también vamos a hablar de él, pero no está relacionado, o sea, en esta enfermedad, porque son los tres síntomas, pero realmente el tinnitus, por culpa del tinnitus tengo hipoacusia, no, 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 por la hipacusia tengo tinnitus. tengo Sí, tinnitus, ajá, sí, exactamente, ella es exactamente. la culpable. Ella es la culpable del daño auditivo. O sea, tenemos que cuidarnos de exposición a ruidos de alta intensidad, eh, evitar las discotecas. Los jóvenes muchas veces van a discoteca, pero recordemos que el daño auditivo se va acumulando, ¿cierto? Y, Ujú, y se va produciendo lentamente cuando hay una exposición a ruido. Entonces, el primer síntoma es esa dificultad para escuchar en ambientes ruidosos. eh, y cuidar el oído y no prestarle, no obsesionarnos con el tinnitus todo el tiempo, porque pues es bien aburrido, pero pues la vida continúa, no está produciendo un daño. Lo que tú dices, seguir es lo mejor que podemos hacer. ujú. Vale, Doc. Bueno, entonces nosotras nos despedimos. Ok, Esperamos que hayan podido aprovechar la charla de la doctora Andrea. Fue muy provechosa realmente, personalmente fue muy provechosa. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Doc, por acompañarnos y por brindarnos un poquito más de tu conocimiento. ok, Yadir, a ti Bueno, muchísimas gracias y a todos espero que les haya ayudado esta charla. Que estén muy bien. vale. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego a todos.